bendiciones. Damos la bienvenida a nuestro estudio de panorama del Nuevo Testamento. Y esta noche vamos a estar estudiando la epístola a los Gálatas. Así que vamos a poner atención. Gracias a usted que nos acompaña a través de nuestra página ministeriorenacer.org. Gálatas, la epístola a los Gálatas, vamos a ver un poquito dónde estaba localizado Galacia. Usted lo puede ver allí en el mapa, al lado norte, a su mano derecha, allá, aquí arriba está Galacia. Y esa era pues la ciudad de Galacia. Sin embargo, había unas provincias en el lado sur, abajo, ahí donde usted ve Derbe, Listra, esas eran provincias de Galacia. Galacia era pues un territorio que los romanos conquistaron y tuvieron mucha libertad los de Galacia, pero siguieron teniendo un líder. Pero ya, allá por el año 25 antes de Cristo, su líder que se llamaba Amintas, ya pues él viéndose ya enfermo, legó todo el territorio de Galacia a los romanos. Entonces pues Galacia se extendió ahí por donde dice usted ve en su mapa Ponto, Capadocia y luego más hacia acá, hacia el norte está Galacia, se extendió y pues lo abarcaba todo lo que era pues Derbe y Listra, Antioquía, todo eso era Galacia. Y ahí pues lo habitaban pues los Gálatas. Y allí pues en ese lugar Pablo visitó y fundó algunas iglesias. Se cree que él visitó esas iglesias en su segundo y tercer viaje misionero. Y allí pues eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Yo quiero decirles de que recuérdense pues los romanos habían pues eran los que dominaban todas esas áreas y recuérdense que en ese tiempo la mayoría de ciudades, la mayoría de razas eran politeístas, o sea que tenían muchos dioses. Solamente los judíos eran los que tenían un solo Dios y era Jehová. Entonces el deseo de los judíos era llevar esa fe también a otros. Pero en ese deseo ellos de hacer pues que las otras personas se volvieran al judaísmo, cometieron muchos errores. Los gálatas eran gentiles, no eran judíos. Y allí pues se da entonces una serie de problemas en esas iglesias de Gálatas, ¿verdad? Porque habían judíos que decían, pues si ustedes quieren ser salvos tienen que guardar la ley y tienen que circuncidarse. Y un sinfín de cosas que llevó a Pablo pues a escribirle esta carta a la iglesia de los Gálatas. Ahora, la paternidad literaria del libro de Gálatas definitivamente se la dan pues a Pablo. Acuérdense que paternidad literaria significa que el libro para estar en el canon del Nuevo Testamento, en nuestra Biblia, debía de haber sido escrito por un apóstol o una persona muy cercana a un apóstol. Esa es la paternidad literaria. Y Gálatas definitivamente fue pues escrito por el apóstol Pablo. Leemos en Gálatas capítulo 1, verso 1 y 2, dice, el mismo apóstol dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y a Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces eso nos enseña pues que la carta o la epístola de los Gálatas la escribió el apóstol Pablo. También los padres de la fe, ¿verdad? Los padres de la iglesia primitiva también afirman, ¿verdad? Y en las notas que yo le pasé a ustedes como estudiantes que están acá, allí está pues ciertas evidencias de cómo los padres de la iglesia primitiva sin ningún problema aceptaron que el libro de Gálatas fue escrito o la carta de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el tema central de esta epístola o esta carta?
había un problema, que los Gálatas habían recibido la fe a través de Pablo, ¿verdad? De la predicación de Pablo por la fe, ¿verdad? Ellos habían recibido el cristianismo por fe, ¿verdad? El cristianismo no de la ley, sino el cristianismo pues a través de la gracia. Acuérdense que los judíos decían, solo nosotros vamos a ser salvos, pero llegó pues el apóstol a los gentiles, que era Pablo, y les predicó y levantó iglesias en Galacia. Y el tema central de la carta es hacerle ver a todos esos creyentes de Galacia, de Gálatas, de diferentes iglesias, que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Y eso lo vamos a ver hoy. Y el capítulo 1 de Gálatas y verso 6, Pablo les habla a los de Gálatas y los autores, ¿verdad? Los estudiadores dicen que es importante señalar y ver cómo en las otras cartas Pablo saluda, Pablo bendice, Pablo, ¿verdad?, abre con un saludo muy, muy amoroso y saluda a todo el mundo con una pasión de amor. Pero sin embargo en Gálatas, cuando usted va al primer versículo de Gálatas, Pablo es rápido, él quiere entrar al grano con los Gálatas. Él no se enfoca en un saludo grande, sino que rápido entra a ese problema que se estaba dando. Y entonces el tema central del libro de Gálatas lo podemos ver en el capítulo 1 y verso 6, y ahí dice, Pablo hablándoles a los Gálatas les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, en lo que Pablo había predicado, inspirado por el Espíritu Santo, ellos lo estaban cambiando. Y dice, yo quiero que ahí usted subraye la palabra diferente, por favor, para seguir un evangelio diferente. Y luego él recalca y dice, no que haya otro. Está hablando de otro evangelio. Y por favor subraya ahí si puede también la palabra otro. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y créame, hermano, que está con nosotros en esta noche y los que nos ven, que hoy en día hay muchos que quieren pervertir el evangelio todavía. Y por eso es tan importante que leamos, estudiemos y meditemos en la carta de Gálatas. Entonces, aquí Pablo le habla y les dice que ellos han seguido un evangelio diferente. Y mire, esa palabra diferente viene de una palabra griega que es hetereo y que significa cualitativamente diferente. Entonces lo que está diciendo Pablo es que los judaizantes, que eran judíos que se habían convertido, ¿verdad?, a Cristo, estos judíos o judaizantes estaban enseñando un evangelio de diferente calidad al que predicaba Pablo, perdón. Ellos decían, tienen que cumplir la ley, tienen que volver a los ritos, tienen que volver a las ceremonias, tienen que ser circuncidados, porque si no, no van a ir al cielo. Y eso no era lo que estaba predicando Pablo. Él decía, son importantes los rituales, son necesarios que usted cumpla el sábado, que usted haga todo lo que está escrito en la ley. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, yo creo que usted, igual que yo, diría, no podemos cumplir la ley, ¿verdad? Pero, y la otra palabra que yo les hice subrayar allí es otro. Otro viene del griego también, que es ayón. Ahí ayón significa del mismo tipo, pero en una forma diferente. Entonces, cuando Pablo dice, no que haya otro, él está diciendo que no pueden haber dos evangelios del mismo tipo. Hay solo un evangelio. No hay varios evangelios. Y no hay evangelios que se parezcan. O no es que hoy en día todos los caminos llegan al cielo. No hay tal cosa. Bíblicamente no existe eso, ¿verdad? Eso es una idea del ser humano. Pero la Biblia no nos enseña que todos los caminos llegan al cielo. Solamente un camino, y es Jesucristo, ¿verdad? Entonces,
Otro viene, como les dije, del griego aion y significa que es del mismo tipo, pero en una forma diferente. Entonces Pablo le está diciendo, no hay otro tipo, no hay formas de evangelio, solo hay un evangelio. ¿Y por qué les hablo de esto, verdad? ¿Por qué hablamos de esto? Porque Pablo más adelante le habla a la misma iglesia y le dice, ahí lo tienen en la pantalla, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, que se parezca, que, sí, a veces decimos, la iglesia suya se parece mucho a la mía, pero hay un solo evangelio. No puede haber una mentalidad humana, decir, bueno, lo que piensa esta persona se parece a lo que piensa esta persona, pues está bien. No. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que escudriñar lo que dice la palabra. Yo le aconsejo a usted que si usted puede adquirir un diccionario bíblico para que usted pueda instruirse y decir qué realmente quiere decir esta palabra en la Biblia, para que no nos hagamos, ¿verdad?, deseando escuchar, no vayamos a escuchar de alguien una idea que no está conforme a la palabra del Señor. Vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra del Señor. Y dice ahí Pablo, si alguien os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y yo quiero hablar un poquito en esta noche de lo que es ser o lo que significa ser un anatema. Anatema originalmente, mire, la palabra anatema viene originalmente, significa dedicado. Es lo que era un anatema. Antes, pues al principio, la palabra significaba dedicado. Pero lo que sucedía era que esa palabra lo usaron los romanos. Y cuando ellos dedicaban los soldados al César, decían, vamos a dedicarlo, vamos a hacerlo anatema. O sea, antes la palabra anatema tenía otro significado, dedicado, ¿verdad? Entonces ellos dedicaban a sus soldados al César, ¿verdad? Y le rendían pues un homenaje y usaban la palabra anatema, dedicado. También los judíos la usaron para describir los sacrificios que dedicaban a Dios. El problema que usted sabe, ¿verdad? Que Dios se hastió tanto de los sacrificios que los judíos venían y ofrecían a él, porque le ofrecían sacrificio y se daban la vuelta y seguían pecando. Entonces yo decía, pues vengo, traigo mi sacrificio, ¿verdad? Y sigo con mi vida, y sigo adorando dioses, y sigo mintiendo, y sigo robando. Entonces Dios se hastió de los sacrificios, y yo le dijo el Señor, yo estoy hastiado de sus sacrificios. Entonces esa palabra anatema, que originalmente tenía pues ese significado de dedicar, vino a significar un objeto de ira para Dios. O sea, anatema vino a significar que era la ira de Dios. Anatema, entonces, el significado ahora en el tiempo del Nuevo Testamento de anatema era condenado por Dios. Cuando Pablo le dice, si alguien viene a predicarles un evangelio diferente, sea anatema, él le está diciendo, sea condenado por Dios, sea maldecido por Dios. O sea, por eso es tan importante que no le quitemos ni le pongamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Me entiende? Con todo esto, que los judaizantes comenzaron a tratar de torcer el evangelio, a tratar de decir, sí pueden ir al cielo, pero tienen que hacer estas obras. Todas estas obras, tienen que cumplir esto. Y la gente, pues, era mucho para ellos, ¿verdad? El cumplir. Y sin embargo, en ese afán de decir, queremos ser salvos, queremos cumplir, queremos volvernos judaizantes también, comenzaron pues a tratar de cumplir, pero sin embargo no lo hacían. Entonces se engañaban ellos mismos. Entonces comenzaron a torcer el evangelio, comenzaron a tener un evangelio legalista. Y la palabra legalista significa que se antepone a toda consideración.
La palabra legalista quiere decir se va a cumplir la ley a la piel de la letra. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Ok? Vas a cortarte la mano, córtatela y échala al fuego. O sea, una cosa, una ley que no daba misericordia ni gracia. Entonces, tenemos que entender que entonces Pablo lo que quería enseñarle a los Gálatas era el evangelio de gracia que habían recibido. Por gracia sois salvos. Porque Jesús, el motivo por el cual Jesús murió era porque los humanos éramos incapaces de cumplir y todavía somos incapaces de cumplir las leyes y todos los mandamientos, pero para eso apareció Jesús, ¿verdad? Para que nosotros viviéramos por gracia. Ahora, no quiero que usted me lo malinterprete, diga, ya que Jesús murió, ahora yo puedo tener una vida de libertinaje. No, Señor, eso tampoco es. Entonces, la gracia es un regalo de Dios que no merecemos, pero nos lo está ofreciendo. Amén. Ahora, nosotros tenemos que dar una respuesta a esa gracia, ¿verdad? Si yo conozco que estoy yendo al cielo por gracia, porque la salvación es gratuita, yo voy a ser generosa y voy a querer agradar a Dios en todo lo que se me sea posible, y voy a conocer las leyes de Dios. Puede ser que yo no pueda guardar todas las leyes de Dios, pero me voy a esforzar. ¿Para qué? Para alegrar el corazón del Padre, sabiendo que a Él no le gusta, ¿verdad?, que yo mienta, que yo robe. A Él le agrada que yo honre a mis padres, a Él le agrada que yo ame al prójimo, y a Él, Él envuelve toda la ley en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué hermoso. Entonces, en Gálatas, Pablo anuncia el evangelio de gracia. Entonces, ¿por qué está hablando él de un evangelio de gracia? Porque él lo experimentó. Mire, él perseguía a los cristianos, pero ya camino a Damasco, mira, él ni siquiera estaba buscando una relación con Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que persiguiendo a los cristianos, él estaba honrando a Dios. Y ahí llega la gracia. Si hubiera sido por la ley, ¿me entiendes?, él hubiera sido condenado. Pero dice allí el que tratando de perseguir a los cristianos, llega la gracia de Dios, porque Dios conoce la intención del corazón y llega la revelación de Dios a él directamente. Y no solamente llega la revelación, porque nos ha llegado el evangelio a nosotros, pero no solamente para que lo disfrutemos y nos apropiemos de él y nos hagamos pues en él hombres y mujeres, ¿verdad?, que no queremos darle a nadie nada más, sino que simplemente lo mío. No, él toma la revelación del evangelio, pero ¿sabe por qué? Porque también ese evangelio le dio autoridad, y le dio autoridad para cumplir una gran comisión. Cuando nosotros se nos revela el evangelio de gracia, es porque nosotros vamos a recibir autoridad, no para seguir haciendo lo mismo, no para hacer los mismos, para hacer la diferencia, para hacer la sal de la tierra, para hacer la luz del mundo, para que otros a través de nosotros puedan alcanzar el evangelio de la gracia. Pablo también habla en Gálatas y les enseña en su carta acerca de la justificación. La justificación, y es algo que los judaizantes decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y ellos se jactaban y decían: nosotros recibimos, ¿verdad?, la salvación por medio de Abraham, porque hubo un pacto que Dios hizo con Abraham, y por eso nosotros tenemos esa bendición y somos hijos de Dios. Pero mire, Pablo en el capítulo 3 y verso 17 de Gálatas les habla de que ese pacto que Dios hizo con Abraham fue hecho 430 años antes que la ley se dictara en el Getsemaní. Oiga, qué tremendo. O sea, Pablo le está diciendo, antes que las leyes se dieran allá a Moisés, que se escribieran todas las leyes en Levítico, que Dios escribiera toda la ley, ya había hecho un pacto con Abraham.
O sea, 430 años antes de que se escribieran todas las leyes del Antiguo Testamento, ya Dios había hablado con Abraham y le había dicho que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, él les estaba diciendo, no, Abraham fue justificado antes que las leyes aparecieran. Entonces, las leyes están allí por una razón, pero las leyes no te van a salvar, sino que es la gracia, la misericordia de Dios. Entonces, Pablo le hace la aclaración, ¿verdad? A la iglesia de los Gálatas, que Abraham existió antes que la ley. ¿Por qué? Porque los judaizantes habían tratado de esparcir su doctrina, no solamente a los Gálatas, sino que a todas las iglesias, ¿verdad? Y ellos, su deseo de ellos era hacer prosélitos. Ahora, ¿qué eran los prosélitos? Los prosélitos eran hombres, mujeres, ¿verdad? De forasteros, eran extranjeros que se acercaban a la fe cristiana, esos prosélitos, hombres que no eran judíos, gentiles, y decían, yo quiero creer en un solo Dios, en Jehová, lo que predican los judíos. Entonces ellos se hacían prosélitos, ellos venían y decían, quiero recibir la fe de los judíos, de creer en un solo Dios. Sin embargo, ¿verdad? Lo que pasaba era que los judaizantes comenzaban a mezclar la gracia con la ley. Y entonces ellos decían, ok, si te haces prosélito tienes que cumplir todas estas leyes. Y entonces se dividieron dos grupos de personas, los prosélitos o los que se hacían, ¿verdad? Los que creían en la fe de los judíos, y les llamaban a un grupo los de la puerta y otros los de la justicia. Entonces, habían prosélitos que se llamaban los de la puerta, y ellos en Éxodo 20, 10 habla un poquito de eso, aguardaban la ley hebrea y adoraban a Jehová, pero no se circuncidaban y no adoptaban todo el ritual judío, eran devotos y temerosos de Dios, pero no profesaban toda la ley, no cumplían toda la ley. Entonces ellos decían, esos son los prosélitos de la puerta, son los no muy fieles, ¿verdad? Y decían, tenían otro grupo, los de la justicia, y ellos eran hombres y mujeres, ¿verdad? Que mire, Pablo, yo creo que en todos sus escritos lo que nos deja saber era que ellos tomaban el yugo de la religión. Y usted dígame si la religión no es un yugo. La religión es un yugo. Yo no le estoy hablando de la salvación. La religiosidad es un yugo. La relación con Dios te libera, pero la religiosidad te ata y te hace yugo. ¿Sabes por qué? Porque no haces las cosas por amor, por agradecimiento, sino lo haces por temor de ir al infierno. Yo voy a la iglesia el día domingo porque no vaya a ser que suene la trompeta y yo me quede. No, yo voy a la iglesia el día domingo porque he sido salva por gracia. Y yo sé que estando fuera o dentro de la iglesia el día domingo yo soy salva, pero por eso yo voy y me reúno en la casa del Señor, no como muchos tienen por costumbre de no reunirse, porque tengo agradecimiento. Entonces, la relación con Dios, el conocimiento con Dios te libera, pero la religión te ata. Entonces, Jesucristo y esta práctica de los judaizantes de decir estos, y mire, dice la historia que los prosélitos, aquellos que se convertían a la fe judía y que procesaban todos los ritos, los de la justicia, los que se circuncidaban, los que guardaban el sábado, ellos hacían todo lo que tenían lo que la ley decía, lo hacían. Ellos tenían un lugar donde podían llegar al templo, pero no podían llegar donde estaban todos los judíos. Pero podían acercarse un poquito más. Tenían un lugar, ahora los otros no podían ni siquiera entrar al templo. Entonces, Jesucristo, cuando Él viene, y yo sé que estamos en el libro de Gálatas, pero hay un verso que es necesario para que entendamos esto. Jesucristo
ya sabía la práctica, o sea que cuando Jesús estuvo aquí antes de Pablo, ya sabía de los judaizantes, ya sabía de lo que hacían los fariseos y los escribas, porque esta era una práctica de los judíos, porque ellos querían ganar el mundo, ¿me entiende? Y enseñarle al mundo que solo había un Dios, Jehová, Yahvé, que no habían muchos dioses, pero en su afán comenzaban a hacer prácticas y comenzaron pues a distorsionar el evangelio de Pablo, el evangelio que Jesús había enseñado. Y mire, Jesús en el capítulo 23 de Mateo y verso 15 le habla a estos prosélitos. Y Mateo 23, 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, o sea, van mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para convertir a alguien al cristianismo. Y una vez hecho, mire qué tremendo esto, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Porque les comenzaban a decir: mira, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer este rito, tienes que hacer este ritual, tienes que pagar esto, tienes que... Y ellos comenzaban a hacerlo, y lo que comenzaba a ver en su corazón era una vanagloria. Oh, soy fariseo de fariseos. Yo no me siento a la mesa con pecadores. Ni siquiera se lavaban las manos donde había gente pecadora. Ellos eran de la alta alcurnia espiritual. Y Jesús le dice: ¿saben qué? Los prosélitos, lo que están haciendo ustedes, están haciendo 2 veces a estos hombres hijos del infierno. Porque la religión te mata. La religión te condena. Entonces, lo que produjo esta práctica de los judaizantes fue hacer fanáticos. Y lo vamos a ver en las otras epístolas de Pablo, ¿verdad? Más adelante. Comenzó a ser fanáticos religiosos, que diezmaban, dice, hasta de las hojitas que tenían en sus plantas. Decían: oh, tengo 20 hojitas, pues voy a diezmar 2, porque así yo voy a ganar el cielo. Pero no amaban a su prójimo, pero no tenían misericordia. Entonces, ahí hay un contraste, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Y cuando nos deleitamos en esa gracia y la comprendemos y la recibimos, nos damos cuenta que definitivamente no somos capaces de llegar al cielo por sí solos. Necesitamos la gracia y el perdón por medio de Jesucristo. Necesitamos su Espíritu Santo para que día a día perdone nuestros pecados y nuestras iniquidades. Entonces, ahora bien, yo quiero decirle, porque a veces confundimos y decimos: bueno, entonces la ley no es para la iglesia. Entonces, la ley, todo lo que es el Antiguo Testamento no es para nosotros. No, de ninguna manera. Esta noche vamos a ver un poquito de eso. El propósito de la ley. Porque hay muchos que nos basamos. La ley fue para el pasado, no es para hoy. No. La ley la tenemos que conocer nosotros, porque vamos a aprender mucho de ella. Entonces, el propósito de la ley. Entonces, ¿por qué se escribió la ley? Si está diciendo Pablo que es por gracia, que no es por obras, para que nadie se gloríe, que no tenemos, pues, que la salvación es gratuita, entonces, ¿para qué existió la ley? Pablo afirma que la ley no fue dada para salvar. En sí, la ley no nos va a salvar. Es la gracia, ¿verdad? Pero la ley ocasiona que veamos nuestras debilidades. La ley lo que hace es que nosotros veamos las transgresiones que nosotros realizamos. Uno de los mandamientos más grandes es, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos hijos no honran a sus padres y a sus madres hoy en día? Y no lo hacían en el antiguo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hace la ley es que nos dice: Dios mío, yo no puedo ir al cielo, pero a través de tu gracia
yo puedo acercarme y alcanzar el oportuno socorro. Pero ¿qué significa? ¿Que entonces voy a odiar a mi madre el resto de mi vida? No, no, no. Por la gracia y por el perdón que yo recibo, entonces en Jesucristo me enseña, recibiste de gracia, pues da de gracia. Entonces en sí, la ley era la que nos conducía a nosotros, a las personas, a una situación de acercarnos a la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos cómo la gente batalló para cumplir la ley y de ahora decimos, oye, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Amar a Dios y a mi prójimo. Oye, definitivamente que Dios es grande y misericordioso conmigo y muchas veces no lo hacemos. No podemos perdonar, ¿verdad? No podemos todavía amar al prójimo y el Señor sigue ayudándonos a través de esa ley y toda esa historia del pasado, ver cómo Dios, ¿me entiendes? Tuvo que sacar a un pueblo rebelde con mano fuerte y tuvo que permitir que estuvieran dando vueltas en el desierto 40 años. ¿Por qué? Por su obstinación. Entonces, la ley lo que nos enseña es decir, no seamos iguales. Y Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Por eso es que Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron, a aquellos que lo condenaron. Él dijo, no, no les cuentes este pecado. Para eso sirvió. La ley lo que nos fue dada para encaminarnos a la gracia sublime de Dios, amén. Entonces, una vez la gracia, ya conociendo la gracia, sería ilógico, sería absurdo, sería un momento de inmadurez que nosotros vayamos y regresemos a la ley. ¿No cree? Si estamos bajo la gracia, ¿por qué regresar a la ley? Yo le voy a pedir, ahí en sus escritos, Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué es ayo? ¿Cuál es cuando dice Pablo, verdad que la ley ha sido nuestro ayo? Mira, lo que es ayo viene de la palabra paidagogos. Ayo significa un esclavo familiar, un esclavo que tenía una encomienda. Ese esclavo que algunas familias lo traían, el ayo, pues, un esclavo que las familias traían para tener una encomienda en su casa. Y ese ayo tomaba a uno de los hijos de la familia y lo comenzaba a guiar. No era un maestro, pero era como un niñero, pero no un maestro. Y le estaba dando indicaciones desde los 6 años. Ese ayo, como usted podría decir una babysitter, pero no era en sí un solo maestro, sino que era un esclavo que tenía una encomienda de cuidar que ese niño no se fuera a desviar, que ese niño entendiera los peligros, que ese niño entendiera el amor, que ese niño entendiera las consecuencias. Entonces, eso era un ayo. El ayo tenía un propósito. El ayo venía, era un esclavo que conducía a ese niño hasta llevarlo a ser maduro. Es cuando ya el ayo venía y decía, este niño me lo dieron de 6 años, ya tiene 18 años o ya es un hombre maduro. No va a haber quien lo haga volver atrás ni lo confunda. Entonces, cuando Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, la ley es la que nos ha conducido, la que nos ha encomendado, la que ha cumplido el propósito en nosotros de tomar una madurez. Si ya no son por obras, ¿verdad? Que somos salvos, pero ay de aquel que tuviera en poco una salvación tan grande. Entonces no se trata que porque por gracia soy salvo voy a vivir desordenadamente sin conocer lo que le agrada a mi Padre Celestial.
Yo necesito conocer lo que le agrada a mi Padre, lo que le agrada a mi Cristo, aquel que murió por mí. ¿Qué es lo que le agrada? Él dice, orad sin cesar. Él dice, ¿verdad? Amad a vuestro enemigo. Él dice, orad por los que os persiguen. Entonces, esa era la ley. La ley era el ayo que nos llevó pues a conocer la gracia y vivir en ella. Entonces, la ley fue un duro patrón, una manera que se diseñó para conducirnos a una madurez. Por favor, ya no diga, es que será que el diezmo fue para el Antiguo Testamento y ahora ya no se da. Hay en la palabra de Dios, habla que si nosotros somos fieles, Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Entonces yo voy a apropiarme de ese principio que está en la Biblia, no porque no quiera ir al infierno, sino porque mi Padre me ha permitido pues una bendición, y como yo lo amo, quiero cumplir lo que Él me manda para mi beneficio. Entonces, la epístola de los Gálatas, ¿qué es lo que nos enseña? Es que el cumplimiento de la ley es evidente en el amor. Todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, todo lo que hagamos para alcanzar el reino de los cielos, todo lo que hagamos, ¿me entiende? Dentro y fuera del edificio llamado iglesia, debe de ser por amor. Si yo me visto de una manera, tiene que ser por amor. Si yo me conduzco de una manera para agradar a Dios, es por amor. Amén. Así que gracias. Esta fue pues un panorama del libro de Gálatas y los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos.